Entonces, antes de entrar en materia, vamos a hablar sobre aspectos básicos de anatomía inicialmente. Esta imagen que vemos acá es una imagen de una foto a color de un ojo derecho. En esta imagen, con un equipo de alta tecnología, en donde no se dilata la pupila, se toma una imagen y podemos evidenciar todos los componentes del segmento posterior, en donde está toda la retina, sus 200 grados, y hay distintas estructuras que vamos a hablar un poco de cada una de ellas. La primera de ellas es el nervio óptico. El nervio óptico es esta estructura circular, ¿cierto? De bordes definidos, de un color rosado naranja, a partir de la cual emerge la arteria central de la retina. Esta arteria central de la retina, posteriormente, que sale a través del nervio óptico, se va a ramificar en varias porciones para irrigar la retina en su totalidad. Específicamente, estas arterias o estos vasos retinianos irrigan los 2/3 internos de la retina. Luego de que la arteria irrigó la retina, posteriormente las venas, que son los vasos que son un poco más gruesos y más oscuros, se encargan de drenar toda la sangre y también llegan al nervio óptico, a un tronco común llamado la vena central de la retina, y a partir de ahí sale la sangre. Toda la región de la retina es importante, sin embargo, la región que está entre la arcada temporal superior y la arcada temporal inferior, que es lo que nosotros denominamos como el área macular, es la zona más importante. ¿Por qué? Porque es donde hay mayor presencia de unas células especializadas que me van a permitir tener una buena visión. Si yo corto esta mácula por la mitad, yo obtengo esta imagen. Esta es una imagen de tomografía de coherencia óptica o de OCT por sus siglas en inglés, en donde podemos ver toda esa extensión de esa mácula. Esa mácula usualmente tiene esta figura, una figura de un libro abierto o una figura de una modelo. ¿Por qué? 90, 60, 90. Y no, lo más importante no es que se mantenga esta forma de un libro abierto o esta forma de una modelo, sino lo más importante es que estas líneas blancas, 1, 2 y 3, que representan los fotorreceptores, que son las células más importantes para que tengamos una buena visión, estas 3 líneas tienen que estar en toda la extensión de la fotografía. Y la adecuada permanencia de estas líneas es más importante a nivel de este centro que llamamos la fobia, para que nuestra agudeza visual y nuestra percepción de colores sea del 100%. Entonces, la tecnología hoy en día ha mejorado muchísimo y lo que les quiero mostrar con esta diapositiva es ver cómo la imagen de tomografía de coherencia óptica a la derecha de sus pantallas, a la derecha de ustedes, perdón, básicamente si la comparo con una biopsia de la retina, como cuando estudiamos medicina en nuestros primeros años, prácticamente es algo muy similar. Por eso hoy en día a la OCT se le denomina como una biopsia óptica. Y algo que les hablaba al principio en la diapositiva inicial era que la retina era irrigada los 2/3 internos por los vasos retinianos que salen de la arteria central de la retina. Y el tercio externo, que es donde están los fotorreceptores y el epitelio pigmentado de la retina, es irrigado por vasos que vienen de la coroides. Y la tecnología hoy me permite, por así decirlo, discriminar entre cada uno de esos plexos vasculares gracias a la tomografía de coherencia óptica, que nos permite realizar imágenes de angiografía sin el uso del medio de contraste. Una de las reglas más importantes para nosotros tener buena visión es que la retina no tenga líquido dentro de ella o por debajo de ella. Y esto se debe en parte gracias a las barreras hematorretinianas. La interna, compuesta por el endotelio y los vasos sanguíneos, y la externa, compuesta por el epitelio pigmentado de la retina. Estas barreras, pues obviamente,
van a mantener aislada la retina de la presencia de líquido por dentro o debajo de ella, lo cual va a mantener la salud de la agudeza visual en nuestros pacientes. Además de la tomografía de coherencia óptica y de la OCT angiografía sin medio de contraste, uno de los exámenes que se hace hoy en día con bastante frecuencia, sobre todo en pacientes diabéticos, es la angiografía con fluoresceína. En este examen, luego de inyectar un medio de contraste por la vena antecubital, tomamos una serie de fotografías y la idea es que a lo largo de estos 10 minutos que se toman fotografías, el medio de contraste no se salga de los vasos sanguíneos, no se salga del epitelio pigmentado de la retina para poder tener este tipo de imágenes y obviamente reportar completa normalidad. Entonces, doctores, ¿por qué la retina es importante valorarla? Básicamente porque es el único sitio del cuerpo humano en donde nosotros como médicos estamos viendo directamente el estado de la vasculatura corporal. Y de esa manera, en enfermedades como diabetes, como hipertensión, nosotros podemos suponer de cómo se encuentran otros órganos, como el riñón, corazón, sistema nervioso central, de acuerdo a lo que nosotros veamos a nivel de la retina. Entonces, ya para entrar en materia, vamos a hablar sobre retinopatía diabética. ¿Por qué es importante hablar de retinopatía diabética? Básicamente porque la diabetes a nivel mundial está aumentando la prevalencia y también en la región nuestra de Sudamérica está aumentando. Se espera que para el año 2030 en nuestra región de Sudamérica existan 40 millones de personas con diabetes y se espera que esta cifra se incremente en un 50% para el 2045. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues básicamente mayor mortalidad por diabetes y obviamente mayor compromiso por retinopatía diabética, que es lo que nos compete el día de hoy. Entonces, ¿qué es esa retinopatía diabética? Básicamente es el daño en la retina por culpa de la diabetes. Fácil. ¿Cómo inicia ese daño? Ese daño inicia a nivel de los vasos sanguíneos de la retina, específicamente a nivel de los pericitos y las células endoteliales. Si este daño no se detecta a tiempo, posteriormente van a aparecer hemorragias. Si este daño no se trata a tiempo, se va a presentar una extravasación de los contenidos del vaso sanguíneo y si esto no se trata a tiempo, termina por generar un edema de la retina y una afectación del parénquima retiniano y obviamente la ceguera en nuestros pacientes. Entonces, acaba el primer mensaje importante de la charla, doctores. ¿Por qué es tan importante de ahora en adelante que ustedes siempre que vean un paciente diabético piensen en el ojo, independientemente de la especialidad que vayan a hacer a un futuro? Básicamente la importancia radica porque a partir de una encuesta realizada en el año 2014 a más de 1.000 pacientes diabéticos, el 50% de los pacientes dijo que su principal preocupación era quedarse ciego por el azúcar. Entonces, de ahí va la importancia de esta charla el día de hoy. Y otro punto importante que quería mostrarles con este estudio realizado en Colombia en el año 2017 es unos resultados de unas encuestas que se hicieron a pacientes, familiares de pacientes, trabajadores de la salud, no médicos y retinólogos, oftalmólogos, perdón. ¿Qué encontraron? Básicamente la mayoría de los pacientes que había mucho tiempo de espera para la valoración por parte de oftalmología. El 30% de los trabajadores de salud decían que en su sitio de práctica no habían protocolos para el manejo de la enfermedad ocular diabética. El 80% de los pacientes, por tener compromiso a nivel macular, no podían hacer tareas de su diario vivir y esto obviamente les llevaba a tener una alteración en su salud mental. El 25% de los pacientes respondieron que en ningún momento su médico de atención primaria le dijo que se podía quedar ciego por culpa de diabetes. El 25% de los oftalmólogos que contestaron dijeron que durante su entrenamiento de residencia en ningún momento les dieron un entrenamiento específico en diabetes, lo cual es bastante preocupante.
Bueno, esperamos que en el 2022 Colombia también participó en esta encuesta y pues esperemos que hayan habido cambios positivos según los resultados que están pendientes de publicarse. Vamos a ver por qué se produce el daño principal en la retina por culpa de la diabetes. Desde el punto de vista bioquímico, la hiperglicemia genera esto, una alteración en múltiples vías metabólicas. Y cuando hay una alteración en estas 4 vías metabólicas, la vía de los radicales libres, la vía de los polioles, la vía de los productos de glicosilación avanzada o la vía de la proteína quinasa, tienen como un factor denominador común una inflamación de bajo grado a nivel de la retina. Por otro lado, esta hiperglicemia crónica también genera un aumento de este factor, del VEGF, que es el factor de crecimiento endotelial vascular. Y este factor de crecimiento aumentado junto a la inflamación de bajo grado en la retina me lleva a esto, a un daño de la barrera hematorretiniana. Y este daño pues es el que me va a llevar a todas las alteraciones que vamos a ver más adelante de retinopatía diabética. Entonces, esto pasa desde el punto de vista metabólico. Desde el punto de vista microvascular, ¿cómo vamos a observar eso? El daño en la barrera hematorretiniana lo vamos a ver de esta manera. Si el endotelio o el pericito se altera, pues todos los componentes del vaso sanguíneo se salen. ¿Y qué va dentro del vaso sanguíneo? Va sangre, van lipoproteínas, va plasma, y esto se empieza a salir y a acumular por dentro o por debajo de la retina. Por otro lado, existen oclusiones de los capilares retinianos. Entonces, estas oclusiones de los capilares retinianos las vemos como estos espacios más oscuros en la angiografía con fluoresceína. Esos espacios oscuros representan isquemia. La retina dice, ojo, tengo isquemia. ¿Qué hace la retina? Trata como de compensar esa isquemia produciendo factor de crecimiento endotelial vascular y produciendo citoquinas proinflamatorias. Entonces esto empieza a generar un círculo vicioso. Y los niveles aumentados de estas citoquinas proinflamatorias o los niveles aumentados de este factor de crecimiento endotelial me lleva a la aparición de estas lesiones blanquecinas como de bordes no definidos, bordes plumosos que vemos en la angiografía. Y esas lesiones representan unos neovasos o vasos sanguíneos neoformados. Y esos vasos sanguíneos son tan frágiles que sangran fácilmente y al sangrar pues generan obviamente las complicaciones que ya vamos a ver. Entonces, teniendo en cuenta todas estas alteraciones bioquímicas y estos cambios a nivel de la retina, en el año 2003 se hizo una clasificación tanto de la retinopatía diabética como del edema macular. Entonces, la retinopatía diabética, ¿cómo se clasifica? Se clasifica en aparentemente sin retinopatía, en retinopatía diabética no proliferativa, leve, moderada y severa, y en retinopatía diabética proliferativa, que es el estado más avanzado. En la no proliferativa leve, el único hallazgo es la presencia de microaneurismas, que son estas dilataciones saculares del vaso sanguíneo. Al fondo de ojo, a veces es difícil ver estos microaneurismas, ¿cierto? Entonces, cuando se hace la angiografía con fluoresceína, los detectamos como estos puntitos blanquitos, ¿cierto? Que denotan esa incompetencia de esos vasos sanguíneos. La no proliferativa moderada se da cuando se presentan no solamente los microaneurismas, sino vemos estas hemorragias y vemos estas manchas blanco-algodonosas que representan infarto de la capa de fibras nerviosas. La no proliferativa severa es cuando se presenta cualquiera de estos 3 criterios de la regla del 4-2-1. El 4 significa que hay más de 20 hemorragias en los 4 cuadrantes de la retina. El 2 significa que en 2 cuadrantes de la retina las venas ya no son como un tubito, sino que son como un rosario de lo que rezan las abuelitas. Y el 1 es cuando en un cuadrante de la retina hay fenómenos IRMA que están resaltados acá en verde. Estos fenómenos IRMA representan como un intento que hace la retina para tratar de revascularizar estas áreas oscuras de isquemia.
Y ya en la etapa más avanzada, la retinopatía diabética proliferativa es cuando se caracteriza por la presencia de estos vasos sanguíneos anormales que les dije previamente, los cuales sangran y me pueden llevar a esto, a una hemorragia vítrea y a un desprendimiento de la retina. ¿Por qué? La hemorragia, cuando pasa con el tiempo, se forma una fibrina y esta fibrina coge la retina y la desgarra y la levanta. Y en esa clasificación, como yo les dije, del año 2003 también se clasificó el edema macular. ¿Y por qué es importante el edema macular? Básicamente porque es la principal causa de pérdida de visión en los pacientes diabéticos. Entonces, este edema macular se clasifica en ausente, si no está, y presente, obviamente, si está, y de acuerdo a la zona de la mácula que se comprometa, puede ser leve, moderado o severo. Entonces, recordemos, una foto de una retina completamente normal, un OCT de una persona completamente normal con su famosa forma de libro abierto o de 90-60, no. Y esta es una imagen a color de un paciente con diabetes, con edema macular. Vemos la presencia de todos esos exudados de lípidos y esas hemorragias que están en el centro del área macular. Y cuando yo hago la tomografía de coherencia, veo que se pierde ese famoso 90-60-90, ¿cierto? Y hay dos tipos de lesiones. Las blancas de pequeño tamaño, que representan células inflamatorias, y las blancas de tamaño, que representan los lípidos. Y las otras lesiones son las lesiones oscuras o hiporreflectivas, que están por dentro de la retina o por debajo de la retina, que representan líquido, lo cual hace que el paciente baje la visión. Entonces ustedes van a decir, ¿y esto por qué es tan importante para mí, esta clasificación y este ladrillo del día de hoy? Pues básicamente está explicado en esta diapositiva y es el segundo mensaje importante de la charla. La presencia tanto de retinopatía diabética como de edema macular es un factor predictor y es un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones por culpa de la diabetes. Si un paciente tiene retinopatía diabética o edema macular, está en mayor riesgo de tener daño renal, daño a nivel cardíaco o daño a nivel del sistema nervioso central. Por eso de ahora en adelante, cuando ustedes estén en su futuro periférico, en un pueblito, hagan rural en un pueblito, o trabajen en servicios de PIP antes de empezar residencia, siempre a todo paciente diabético pregúntenle la historia del oftalmólogo o del retinólogo. Y si tienen retinopatía diabética o edema macular, ustedes, ojo, ya saben que tienen que remitir a ese paciente con un especialista y tienen que ajustarle el tratamiento a ese paciente diabético. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una retinopatía diabética inicie y progrese? Básicamente, los más importantes son duración de la diabetes y falta de control de la misma. Entre más tiempo sea un paciente diabético y menos control tenga, más probabilidad tiene de que inicie rápido su daño a nivel de la retina. Sin embargo, no debemos olvidar que estos pacientes diabéticos usualmente tienen otras comorbilidades y estas comorbilidades van a hacer que el daño en la retina inicie más pronto y progrese más rápido. Son pacientes que usualmente son obesos, pacientes que tienen dislipidemia, hipertensión, daño renal, pacientes que fuman cigarrillo y que toman mucha Coca-Cola, porque eso es típico en el paciente diabético, desafortunadamente. El embarazo es un estado fisiológico en donde hay un aumento de la presión hidrostática. Entonces, si aumenta la presión hidrostática dentro del vaso sanguíneo, se va a alterar un poco más ese endotelio que estaba previamente alterado. La cirugía de cataratas como tal, en un paciente diabético controlado que no tenga retinopatía diabética, no pasa nada. Pero si es un diabético no controlado con daño en la retina, tiene que tratarse primero el daño de la retina antes de hacer la cirugía de catarata. ¿Cuáles son las otras causas de mala visión en los pacientes diabéticos? La catarata, como vemos en esta imagen, membrana sobre la retina, glaucoma neovascular, cuando los vasos sanguíneos, si los vemos acá, estos vasos sanguíneos crecen donde no deben estar y tapan la malla trabecular, y si tapan la malla trabecular se aumenta la presión. También cursan con hemorragias vítreas, daños a nivel del nervio óptico o desprendimientos de retina de tipo traccional.
En cuanto al tamizaje oftalmológico, doctores, cuéntemelo todo. Ustedes que conocen del tamizaje oftalmológico. ¿Qué dice la doctora Andrea, el doctor Miguel, la doctora Lisset, el doctor Luis? Los escucho. Pues que todo paciente que tiene diabetes debe ir por lo menos una vez al año al oftalmólogo. Muy bien. ¿Algún otro punto importante que tengamos, desea tener en cuenta, Silvana? No, la verdad no conozco más, doctor. Perfecto, pero bueno, está muy bien. Ese concepto de una vez al año está bien. ¿Qué otros comentarios tienen los demás doctores? Pronto hacer con más frecuencia los tamizajes en pacientes que tienen ciertos factores de riesgo. Muy bien, es un punto bastante importante a tenerlo en cuenta. ¿Qué más dicen las guías? ¿Qué dicen los demás doctores? Bueno, entonces, básicamente el tamizaje o la primera vez que un paciente diabético debe ser visto por el oftalmólogo depende básicamente del tipo de diabetes que tenga el paciente. Y este es el cuarto mensaje de la charla. Si el paciente tiene diabetes tipo 1, la primera valoración por el oftalmólogo se debe hacer entre el tercer y quinto año luego del diagnóstico de diabetes. Es decir, si al chico o a la chica le diagnosticaron la diabetes a los 10 años, entre los 13 y los 15 años debe ser vista por el oftalmólogo. A diferencia del paciente con diabetes tipo 2, este paciente debe ser valorado por el oftalmólogo una vez se haga el diagnóstico de la diabetes. Es decir, ustedes en su periférico, en su rural o en su servicio de PIP diagnosticaron diabetes, van a colocar dieta, ejercicio, metformina, insulina, etcétera, 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 y colocan valoración por oftalmología. ¿Por qué? Porque estos son pacientes que vienen con una alteración del metabolismo de los carbohidratos de tiempo atrás. Y es muy frecuente que nosotros o ustedes cuando diagnostican a estos pacientes con diabetes ya tengan alguna complicación a causa de ello. Y las pacientes embarazadas, perdón, las pacientes diabéticas que quieran quedar en el embarazo, así como van a una cita preconcepcional con su ginecólogo, entre comillas, deben de ir a una consulta preconcepcional con su retinólogo. ¿Para qué? Para establecer un estado o una línea de base de la retina de cómo se encuentra antes del embarazo. Luego deben ser vistos en el primer trimestre para ver si esa línea de base sigue igual o empeoró y de acuerdo a eso hacerle seguimiento estricto durante el resto de la gestación. Y otro punto u otro mensaje importante, el quinto de la charla del día de hoy, tiene que ver con algo que ustedes van a empezar a hacer de ahora en adelante cuando estén en su, vuelvo y digo, en su periférico, en su rural o en servicios de PIP. Además de llevarse el fonendo, el tensiómetro, el equipo de órganos, se van a llevar una tabla, una cartilla de Snellen. Ya todos los pacientes diabéticos les van a tomar agudeza visual con sus gafas puestas. Si la agudeza visual es de 20, 40 o mejor, como vemos acá en verde, usted le dicen al paciente, bueno, al parecer va todo muy bien en los ojitos, igual vaya a su control con el oftalmólogo sin ningún problema. Si es un paciente que tiene una agudeza visual de 20, 40 o peor, ojo, a este paciente lo van a remitir de manera prioritaria, ¿cierto? Con su oftalmólogo para descartar que no tenga complicación de las que ya vimos. Y si ustedes son supremamente de buenas y en el sitio en el que están, tienen toda la tecnología, cámaras que permiten tomar una foto del fondo de ojo, y si detectan que el paciente tiene los grados más avanzados de retinopatía diabética, o si tiene también edema macular, ojo, remitan a ese paciente de manera urgente. Cuando nosotros estudiamos medicina, nos enseñan a usar el oftalmoscopio directo. Es una gran herramienta para la evaluación del disco óptico y todas sus características. Sin embargo, yo necesito evaluar los 200 grados de la retina. Y si no tengo estos aparatos de última tecnología,
dilatando la pupila a los pacientes y utilizando estos lentes especiales, podemos obviamente evaluar. En cuanto al manejo, doctores, básicamente lo típico de toda enfermedad, terapia farmacológica y control constante de laboratorio, pero acá no erradicar lo importante. Lo más importante debe erradicar en este punto, que es la educación. Educar al paciente y a su familia, no solamente de la enfermedad, sino las complicaciones que puede llegar a tener y estimular los cambios de estilo de vida para que obviamente ellos entiendan. Y también explicarles, motivarlos que por cada punto porcentual de la hemoglobina glicosilada que ellos reduzcan, pues va a haber una mejoría de estas complicaciones microvasculares por culpa de la diabetes. Desde el punto de vista oftalmológico de retina, ¿yo qué hago? Yo puedo hacer manejos farmacológicos, manejos láser o manejos de cirugía. Desde el punto de vista farmacológico, existen unas sustancias que pueden inhibir esas citoquinas proinflamatorias o ese factor de crecimiento endotelial vascular. Y estos medicamentos se inyectan dentro del ojo, ¿cierto? A través de la pars plana, es un procedimiento que se hace en salas de cirugía con todas las condiciones de asepsia y antisepsia. Y básicamente estos medicamentos lo que buscan es eso, que el problema no se siga progresando. Si la diabetes sigue avanzando, pues básicamente lo que nosotros hacemos es láser. ¿Qué hace el láser? A las zonas de isquemia, que yo les mostraba que en la angiografía se veían más oscuras, estas áreas de isquemia con el láser hacemos una ablación. ¿Y para qué sirve esta ablación? Básicamente para que todos estos factores de crecimiento y todas esas citoquinas no se sigan produciendo. Y así es como se ve una retina luego de hacer esa fotocoagulación. Y ya cuando el paciente tiene complicaciones como hemorragias vítreas, desprendimientos de retina por culpa de la diabetes, hacemos esto, vamos a cirugía. En Foscal Internacional, con equipos de última tecnología, usando unas gafas, como cuando vamos a cine, vemos una pantalla en tercera dimensión y hacemos la cirugía. Ya no usamos los típicos oculares del microscopio. Entonces, este es un paciente que tiene una hemorragia vítrea. Vemos ahí en la imagen la presencia de lo rojo es sangre, lo blanco es fibrina, es decir, sangre que lleva mucho tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, no se puede ver nada de la retina debido a la gran cantidad de sangre que hay internamente. Hacemos la cirugía, retiramos esa fibrina, retiramos esa sangre y acá finalmente ya podemos ver el nervio óptico, podemos ver la retina, es decir, después de mucho tiempo, toda la sangre que tiene retirada. Después de quitar esa sangre, hacemos más láser, el láser lo hacemos con el objetivo de que no vuelva a sangrar ese paciente y así terminamos la cirugía sin sangre, la retina limpia, todos esos puntos blancos que ven es el láser que se hizo y dejamos el ojito lleno de airecito para que el paciente no vuelva a sangrar y así es como queda el ojito al final de la cirugía. Entonces, doctores, mensajes importantes para llevar a casa: diabetes, principal causa de ceguera en el mundo. Importante la valoración por el oftalmólogo, el tamizaje, cuándo debe ser visto por primera vez. Y controlar no solamente el azúcar, sino las demás patologías. Doctores, con diabetes, ¿algún comentario? Doctor, una pregunta. Si yo tengo un paciente que está como persistente en los niveles de prediabetes, ¿tengo que enviarlo al oftalmólogo? Excelente pregunta. Imagínate, Silvana, que hace poco un estudio acá de la Foscal, no solo de la Foscal, sino ya también en otros centros a nivel mundial, se hicieron estudios donde hacían exámenes de OCT angiografía, es decir, tomografía de la retina con énfasis en los vasos sin medio de contraste, y en esos estudios donde evaluaron pacientes normales, pacientes prediabéticos y pacientes con distintos grados de severidad de la retinopatía diabética, encontraron que los pacientes prediabéticos ya se encontraban alteraciones microvasculares similares a los pacientes que tenían retinopatía diabética no proliferativa leve. Es decir, que aún en el estado de prediabetes ya tienen alteraciones. Que desde el punto de vista clínico yo le voy a hacer algún tratamiento como retinólogo, no.
yo básicamente le voy a decir control estricto de su azúcar. Entonces, básicamente, a modo de historia, los niveles que se usan actualmente para diagnosticar diabetes, la presencia de retinopatía diabética tuvo mucho que ver con la definición de esos umbrales. Entonces, en ese orden de ideas, yendo a tu pregunta, yo creería que muy posiblemente en un futuro esos umbrales para diagnóstico de diabetes van a bajar mucho más, lo cual quiere decir que es probable que esos pacientes que estén con prediabetes en un futuro ya sean diagnosticados como diabéticos. Entonces, no hay guías como tal que te digan, tienes que remitir a ese paciente, pero yo sí prefiero que este paciente sea remitido para un estudio más completo acerca de su retinopatía diabética, que esté silente o haya algo adicional. Pero muy buena pregunta. Doctor, nos hablaba sobre las mujeres diabéticas que querían quedar en el embarazo, pero aquellas mujeres que no son diabéticas, sino que tienen una diabetes estacional, ¿se maneja algo con respecto a la oftalmología ahí? Muy buena pregunta. Realmente no hay nada, básicamente, no hay nada publicado y no hay nada en la literatura ni que se tenga que remitir, porque básicamente el periodo de alteración de los carbohidratos, o sea, en un periodo muy corto de tiempo, que es muy raro que vaya a generar algún tipo de daño a nivel de la retina a largo plazo. Pero si la paciente después de la gestación queda pues en un estado de diabetes, pues ahí sí empiezan los respectivos controles de acuerdo a las guías. En este caso empezaría a tener una valoración inmediatamente después del diagnóstico de diabetes, si quedó con diabetes después de la diabetes gestacional. Pero durante la gestación, esta paciente no diabética con diabetes gestacional no necesita ningún tipo de valoración. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno. Bueno, doctores, entonces vamos a continuar con la segunda parte de la charla que tiene que ver con desprendimiento de retina. Entonces, el desprendimiento de retina es cuando hay una separación de la retina neurosensorial que vemos acá en el OCT del epitelio pigmentado de la retina. Y de acuerdo al mecanismo por el cual se presenta ese desprendimiento de retina, los desprendimientos de retina se clasifican en exudativos, traccionales o regmatógenos. En el desprendimiento de retina exudativo, básicamente existe una alteración de esas barreras hematorretinianas que vimos previamente. Y esas barreras hematorretinianas se pueden afectar por múltiples patologías. Patologías neoplásicas, patologías inflamatorias de cada uno de los componentes del globo ocular, patologías vasculares, patologías congénitas o patologías sistémicas, como la preeclampsia, la eclampsia, el lupus o inclusive las leucemias. Este tipo de desprendimiento de retina usualmente se maneja de acuerdo al manejo de la enfermedad de base. Y muy raras veces yo, como cirujano de retina, tengo que hacer una cirugía en estos casos. En cuanto al desprendimiento de retina traccional, como su nombre lo indica, hay unas membranas por encima o por debajo de la retina. Estas membranas se contraen y al contraerse levantan la retina, la separan del epitelio pigmentario y la desprenden. La causa más importante de este desprendimiento de retina traccional es la enfermedad que acabamos de ver, la diabetes. Pero también existen otras enfermedades que afectan primordialmente la vasculatura retiniana que pueden generar este tipo de desprendimiento de retina, como son las trombosis de las venas retinianas, la retinopatía de la prematuridad, la anemia por células falciformes, los traumas penetrantes en donde entra una puntilla, rompe la retina, genera un vítreo que se contrae y ese vítreo contraído levanta la retina, o infecciones por parásitos como este granuloma blanco que estamos viendo acá, por un toxocara, que es un parásito. Ese granuloma se contrae y levanta y desprende la retina. Estos tipos de desprendimiento de retina traccionales son los de más difícil manejo. Básicamente el manejo es muy complejo porque en ocasiones esas membranas están tan pegadas a la retina que a veces es difícil retirarlas en un 100%. Y el
desprendimiento de retina regmatógeno. Regma significa ruptura, que es esta ruptura o este hueco a nivel de la retina, y que a nivel de ese regma es que se genera ese desprendimiento de retina. Cuando ustedes en su servicio de urgencias les lleguen pacientes que de manera súbita están presentando mioesopsias, que es que esos pacientes que dicen que ven súbitamente mosquitas, volantes, mariposas, zancuditos, etcétera, y que además ven como lucecitas como cuando toman fotografías con cámaras con flash, pues ojo, este es el sexto mensaje importante de la charla. Remitan a esos pacientes, sobre todo si los síntomas son de inicio súbito, porque hay que descartar que no tenga un desgarro o un desprendimiento de la retina. ¿Y cómo se produce ese desgarro y ese desprendimiento de retina? Pues básicamente todos tenemos humor vítreo, que es lo que vemos en este esquema, blanquito. Y este humor vítreo a todos en algún momento de la vida se nos va a desprender, que es lo que se denomina el desprendimiento del vítreo posterior. En ciertos pacientes miopes, pacientes que han tenido traumas, cirugías, pacientes que han tenido infecciones a nivel del ojo, en la retina se forma una atracción vítreo-retiniana muy fuerte entre el vítreo y la retina. Y cuando sucede ese desprendimiento del vítreo posterior, esta flecha blanca jala la retina, le forma un hueco y a través de ese hueco el líquido que está en la cavidad vítrea ingresa por debajo de la retina, la diseca y la desprende. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para este tipo de desprendimiento? Cirugía de catarata en paciente joven, es decir, menor de 60 años, pacientes que hayan tenido traumas oculares cerrados o abiertos, pacientes que hayan tenido infecciones oculares, pacientes con alteraciones genéticas del colágeno del humor vítreo también. Y el factor de riesgo sin duda más importante de todos es la alta miopía. Miopías de -3 en adelante tienen más riesgo de desprendimientos de retina. ¿Por qué? Porque ellos en su retina, en su superficie, tienen esto, una degeneración látice. ¿Y qué es una degeneración látice? Como vemos en ese esquema, la degeneración látice es una anomalía tanto del vítreo como de la retina, en donde la retina se adelgaza progresivamente. Esta es la retina, acá la vemos un poquito más delgada, y a veces si se adelgaza, se forma esto, un hueco. Y a través de ese hueco, la retina, hasta en el 13% de los casos, se puede desprender. Por otro lado, estas degeneraciones látices en el borde, el vítreo que está representado por estas líneas negras oblicuas, está fuertemente adherido. Y cuando ocurre el desprendimiento del vítreo posterior, hasta en el 3% de los casos se puede generar este desgarro que me puede llevar a un desprendimiento de retina. Estas degeneraciones látices son frecuentes hasta en el 10% de la población general y son mucho más frecuentes en pacientes miopes. Suelen estar en ambos ojos hasta en el 50% de los casos y, como les dije previamente, están íntimamente relacionadas a la miopía. Y ojo, si ustedes son miopes, valoración por el oftalmólogo para descartar que no tenga una degeneración látice. Y si son miopes y si tienen degeneración látice, ojo, díganle a su familia que se tiene que evaluar a su familiar de primer grado para descartar que no tengan esas degeneraciones látices también. Y en estas imágenes es como vemos una degeneración látice en nosotros al examen del fondo de ojo. Vemos como estas lesiones oscuritas o blanquitas. Y cuando se hace el OCT, esta línea blanquita representa esa atracción súper fuerte que hay entre el vítreo y la retina. ¿Qué hacemos con las degeneraciones látices? Básicamente lo que nosotros hacemos es, mira, si el paciente tiene alguna de estas 6 condiciones, las tratamos. Pacientes que hayan tenido desgarros o desprendimientos de retina en el otro ojo, historia familiar de desprendimiento de retina, pacientes miopes que vivan muy, muy lejos o pacientes que han sido o van a ser operados de catarata, se les hace láser. Y la idea del láser es como darle más fuerza a esa retina para tratar de prevenir un desgarro o desprendimiento a futuro.
Y ya para terminar, vamos a mostrar una cirugía en un paciente que tenía un desprendimiento de retina. Ahí vemos en el OCT la retina separada del epitelio pigmentado de la retina. Y lo que vamos a hacer en este paciente es una combinación de varias técnicas. Acá lo que estamos haciendo es cortando la conjuntiva en 360 grados alrededor de la córnea. Y básicamente lo que nosotros queremos hacer es reparar los músculos rectos para colocar debajo de esos músculos rectos una banda de silicona. Y esa banda de silicona que están viendo ahí pasar, nosotros la suturamos a la esclera y luego la apretamos. ¿La apretamos con qué objetivo? Con el objetivo de reducir la fuerza de los vectores de tracción que fueron los culpables del desgarro y desprendimiento de retina. Una vez amarramos esa sutura, la revisamos, que todo esté súper, colocamos unos trocars. Estos trocars, como en la laparoscopia, nos van a permitir, uno, el que estamos metiendo ahí, mantener una una presión constante, porque tenemos que compensar el fluido que sacamos con el vitreófago, pues con el que entra, y a través de estos dos puertos colocamos la luz que me va a permitir ver lo que yo hago dentro del ojo, y me va a permitir colocar el vitreófago, que es ese aparatico que se está moviendo ahí, que es el que está, entre comillas, comiéndose el humor vivo. Y ahí vemos la retina desprendida, vemos cómo se mueve, ¿cierto? Vemos cómo está toda arrugadita. Y es un desprendimiento de retina que relativamente lleva poco tiempo, pues porque tiene bastante movilidad. Y luego hacemos la cirugía, pegamos la retina, acá identificamos el hueco culpable del desprendimiento, pegamos la retina, retiramos el humor vítreo, hacemos el láser alrededor del desgarro para que la retina no se vuelva a desgarrar o a desprender. Y al final de la cirugía, nosotros dejamos dentro del ojo dos sustancias. Podemos dejar un gas o un aceite de silicona. Lo bueno del gas es que el gas se coloca y al cabo de un tiempo desaparece solito. El problema es que mientras el paciente tenga el gas no puede viajar. En cambio, el aceite de silicona es muy bueno porque el aceite de silicona permite viajar al paciente. Lo malo del aceite de silicona es que toca hacer otra cirugía para retirarlo completamente. Y así es como queda el ojito después de la cirugía, se suturan todas las incisiones y la retina queda pegadita. Doctores, muchas gracias. Estos son mis correos de contacto para cualquier duda o comentario y mi Instagram por si a veces coloco cositas de la retina. Entonces, no sé, doctores, alguna pregunta, algún comentario. Quedo atento. Bueno, pues nada, espero que les vaya muy bien en el examen, espero que les vaya muy bien en la vida, porque estos son más que una charla pensando en un examen, es pensando